Bueno, muy buenas a todos. El día de hoy pues vengo a explicarles las ecuaciones de Maxwell, la base para el electromagnetismo. Principalmente qué son las ecuaciones de Maxwell, por qué son tan importantes en ingeniería y por qué estudian de manera tan caótica. Principalmente las ecuaciones de Maxwell son un conjunto de ecuaciones de carácter diferencial, las cuales describen el comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos y cómo ellos interactúan entre sí y a través de sus cargas. Por ejemplo, el campo eléctrico interactúa con las cargas eléctricas, pueden ser positivas o negativas, como el campo magnético interactúa con los polos, los magnéticos, y cómo, digamos, estos dos campos interactúan entre sí. Entonces, principalmente, el día de hoy vengo a tratar de explicarles por qué esta base es la teoría, digamos, de que los campos magnéticos sea la base o la estructura fundamental de la estructura del electromagnetismo clásico, porque tiene una amplia gama de funciones, digamos, en ingeniería, tanto en la comprensión de cómo se propagan las ondas de radio, las ondas de Bluetooth, las ondas de luz, y cómo esto funciona a través de los diseños de las antenas y cómo se ven reflejados. Principalmente las ecuaciones de Maxwell se trata de cuatro ecuaciones, las cuales pues cada una tiene un enfoque particular, principalmente la ley de Gauss, donde trata de explicar, digamos, de cierta manera cómo, digamos, las cargas eléctricas positivas y negativas interaccionan con el campo, cómo interaccionan entre sí. La segunda ley, la ley del electromagnetismo gaussiano, de cómo interaccionan, digamos, un campo magnético con los polos y porque solo puede existir, digamos, un solo polo magnético. La ley de Faraday, digamos, que es el principio fundamental de toda la electricidad actual y cómo funciona, digamos, un generador de corriente, una hidroplanta, un aerogenerador, o la ley de Ampère, la cual describe, digamos, que toda corriente, digamos, que pasa a través de un alambre, genera un propio campo magnético por esa fluctuación. Entonces, digamos, por eso tenemos que tener separados ciertas cosas. Digamos, no podemos tener en la misma batería datos y señales eléctricas, porque, digamos, estos campos magnéticos que generan las fluctuaciones eléctricas que genera el cableado, digamos que me van a afectar la señal de datos. Entonces, esto es algo que se va a ir tocando en cada una de estas leyes y que se tiene que ver más adelante. Entonces, ¿cómo funcionan las leyes de Maxwell? Digamos que estas leyes funcionan de la siguiente manera. Digamos, yo tengo un conjunto de ecuaciones diferenciales, como ya explicamos anteriormente, que describen los campos magnéticos, eléctricos y cómo cambian a través del tiempo y cómo se relacionan unos con otros y cómo las interacciones entre ellos van cambiando el campo. ¿Dónde puedo utilizarlos? Pues se puede utilizar para predecir comportamientos electromagnéticos en diferentes situaciones, ya sea alterando cómo se propaga una onda de radio o cómo, digamos, el medio en el que estoy transportando pues me altera diferente la composición de que van a transportar, como, digamos, si yo pongo una partícula electrónicamente cargada, pues me va a cambiar toda la relación en cómo me está moviendo el campo. Entonces, ¿dónde se aplican las ecuaciones de Maxwell en antenas y propagación de señal, ¿no? Principalmente se aplican en los fundamentos del diseño para el funcionamiento de las antenas, como calcular la directriz, la directiva, la ganancia, la impedancia, cómo me va a afectar, digamos, la ubicación en la que esté a la propagación de la señal y cómo estas me ayudan a predecir cómo llegar, digamos, las ondas de manera más lejos o al punto en el que yo quiero que lleguen. Entonces, como ya expliqué, pues son ecuaciones diferenciales, son las cuatro. Principalmente podemos ver en la parte de acá, pues cada una de ellas y cómo, digamos, se relacionan entre sí, pero vamos a andar un poco más específicamente en cada una de ellas. Primero, la ley de Gauss, como dije, la ley que se encarga principalmente de explicarnos cómo se relacionan los campos electromagnéticos a través de su campo y cómo se relacionan con las cargas. Entonces, por ejemplo, que una carga positiva me genera un campo, a ella misma va expulsando el campo, digamos, para convenciones actuales, y esta, digamos, es una base para saber cómo funciona, digamos, el campo, cómo todo se va, digamos, moviendo a través de él. Como una carga negativa, por ejemplo, a diferencia de una carga positiva que ya me genera, o sea, las líneas salen de ella, la negativa, digamos, que absorbe de cierta manera el campo, digamos que las líneas van hacia ella, van a entrar a ella, y eso de cierta manera
nos explica por qué cuando tenemos dos cargas completamente opuestas, un positivo y negativo, digamos de cierta manera tienden a atraerse, puesto que si esta la genera y esta la absorbe, digamos que de cierta manera el campo se ve forzado a entrar, ¿sí? Pero si tengo una carga positiva que me está expulsando y otra positiva que me está expulsando, técnicamente pues se van a ir alejando. Igual si tengo una carga que absorbe y esta absorbe, de cierta manera pues la distancia entre ellas se va ampliando. Entonces, y esto es muy curioso porque también nos explica también por qué decae con el cuadro de la distancia, porque si ella lo misma la genera, de cierta manera, pues digamos que a mayor distancia que tenga, más fuerza, digamos, voy perdiendo. Entonces, como el delta principalmente trata de cómo se mantiene la carga o cómo creación de carga en una superficie cerrada, ¿sí? O sea, yo poniéndola dentro de una superficie, dentro de, digamos, un compartimiento donde no tiene escape. Principalmente, pues esta ecuación de Gauss trata de la energía, ¿sí? O del flujo magnético que pasa a través del área de una derivada de un área muy pequeñita es igual a la carga que tiene por, digamos, sobre la permeabilidad electromagnética, o sea, qué tan difícil es para ese medio, digamos, dejar pasar el campo. Entonces tenemos la ley de Faraday. La ley de Faraday es la ley que me explica principalmente que si yo tengo un campo, o sea, si yo tengo un campo magnético, puede ser un imán, y yo tengo algo, un material eléctrico, como puede ser, digamos, un cable que transporta material eléctrico, como pueden ser electrones, de carácter libre, mientras yo más me acerque, mientras yo cambie ese tiempo en el que están ahí, voy a producir un cambio en corriente eléctrica. ¿Por qué? Si yo miro, estoy produciendo el campo magnético hacia el frente. No alcanza a ver. Y lo que estoy haciendo es hacer que el campo se mueva hacia acá, ¿sí? Pero si yo me voy retirando, desde que me voy moviendo hacia allá, el campo se va moviendo para el otro. Este es el principio que formula, digamos, la ley de, ¿cómo se llama?, de todos los motores o toda la producción de energía eléctrica, digamos, actual, que es principalmente por medio de estas interacciones de un motor, de una rotonda, ejemplo. O sea, si yo tengo, digamos, este es un imán y este es mi rotondo, mientras yo lo mueva y lo acerque, pues digamos voy produciendo corriente alterna porque el movimiento que va generando es de manera oscilante, de manera sinusoidal. Entonces ya tenemos la primera interacción, digamos, entre un campo y el otro campo, entre un campo magnético y un campo eléctrico. Esto es de carácter interesante porque principalmente de cómo, si yo tengo un campo magnético, puedo generar electricidad. Entonces, pues digamos que es el principio que utilizan todas los hidrogeneradores, los aerogeneradores eléctricos, principalmente mover un imán a través de un cable, un resumido, para generar electricidad. Entonces, tengo la ley, digamos, del flujo magnético o la ley de Gauss para el magnetismo. Esta ley literalmente lo único que nos describe o lo que principalmente nos describe es cómo no puede existir un dipolo magnético, un monopolo magnético, ¿sí? Un monopolo magnético es descrito como, digamos, partir un imán a la mitad y que en un lado sol me salga sur y en el otro me salga norte, por ejemplo. No puede existir porque, digamos que esta ley me indica de que, digamos, el campo magnético es intrínsecamente cerrado, que quiere decir que todo lo que sale tiene que entrar, ¿sí? O sea, que si, por ejemplo, este marcador me produce un campo magnético, así como entra, tiene que salir, y así como entra, tiene que salir, y así como sale, tiene que entrar. Entonces, de cierta manera, no puedo decir un polo magnético, no puedo cortar el timón a mitad y que me salga un sur y un norte. Siempre me van a salir norte-sur, independientemente de las partes o las que yo la divida. Entonces, eso es lo que me trata de explicar esa ley. Y la ley de Ampère, por último, para terminar. La ley de Ampère me trata de explicar de cómo una corriente me genera un campo magnético. Entonces, por ejemplo,
La ley nos sirve bastante principalmente para la generación de electroimanes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una bobina o, ejemplo, yo enrosco cable a través de una tuerca o a través de una puntilla, pues puedo generar un campo magnético y puedo generar un electroimán, o como digamos principalmente si yo tengo un cableado eléctrico en mi casa, en mis instalaciones, no puedo enviar la misma batería por la misma batería cable de datos, porque como estos cables van a estar a altas tensiones y van a producir campos magnéticos intrínsecos a ellos, existe la posibilidad de generar ruido en los cables, en los cables de datos, de tal manera que voy perdiendo información o que la información que estoy enviando no sea la correspondiente a la que necesito. Principalmente las aplicaciones científicas de la ley de Maxwell, principalmente en diseños de antenas, en diseños de propagación, de cómo interaccionan principalmente cada una de estas con escenarios ya sea hipotéticos, realistas, y cómo estos nos ayudan a prevenir ciertos tipos de fallos, como puede ser lo de la lotería con los cables de datos, o cómo diseñar una antena para la propagación de señales magnéticas, cómo me funcionan, o de las interacciones con la luz, o cómo puedo visualizar ciertas cosas. Principalmente, pues, tiene una amplia gama de aplicaciones, ya sea en la física, ingeniería, en comunicaciones, principalmente en la física, pues obviamente nos ayuda a hacer, digamos, aproximaciones de los eventos que está pasando y hacer una exhaustibilidad, digamos, de qué o por qué está pasando ciertas cosas. En ingeniería, pues obviamente es una gama muy amplia, principalmente porque nos ayuda a entender, a interpretar y a diseñar, principalmente, sistemas electromagnéticos y dispositivos magnéticos sin ningún problema. Y en comunicaciones principalmente porque a través de los campos electromagnéticos que nosotros transportamos todas las señales actualmente. Es decir, nosotros transportamos a través de antenas, a través de señales de radio, de Bluetooth, a través de señales inalámbricas, a través de bits simplemente. Entonces todo esto tiene una interacción, digamos, un campo que tiene asociado, digamos, al electromagnetismo. El día de hoy vengo a explicar la ley de Gauss, un ejercicio. Principalmente vamos a hallar el módulo de carga puntual para una carga de 1 Nm de Coulomb a un radio de 1 metro, utilizando las ecuaciones de la ley de Gauss para Maxwell. Entonces, una vez empleado pues, la fórmula general que nos dice que el flujo eléctrico es igual a la integral del área de el campo generado a través de la superficie es igual a el módulo de la carga sobre el epsilon sub 0, pues nos genera la siguiente expresión. Nos dice que I va a ser igual a el módulo de E por la superficie o el área, y que eso es igual a Q sub 0 sobre epsilon. Sabemos que la superficie es igual al área de esa circunferencia. Entonces el área de esa circunferencia es igual a la siguiente. Expresándolo de alguna manera, nos da que E o el módulo de carga es igual a Q sobre epsilon sub 0 por la superficie, que eso a su vez es igual a la carga inicial sobre epsilon sub 0, que es igual a epsilon sub 0 por 4pi por el radio al cuadrado. Y esto pues simplemente recordemos que epsilon sub 0 por 4pi es igual a la expresión original que nosotros teníamos, que era el área pues, original, a la constante de electromagnetismo. Entonces, si tenemos esta expresión, podemos inducir lo siguiente, que si nosotros pasamos de este lado hacia E, nos queda que la energía del campo por
epsilon sub 0 por 4pi por r cuadrado es igual a la carga inicial. Recordemos que ya tenemos la energía es 1 newtons sobre coulombs por epsilon sub 0 que es igual a 8.85 por 10 a la menos 12 por 10 a la menos 12 por 4pi, y el radio recordemos que está expresado en metros, entonces lo dejamos expresado a 1 metro cuadrado, que eso es igual a Q, y nos queda que la carga pues es el resultado de esta ecuación, pero acá damos un newton y un metro, simplemente pues 1 por 1, 1, 4 por 8.2 nos da una carga de 11.1 por 10 a la menos 10 coulombs. De Q. Lo que también se puede expresar como 0,111 nanocoulombs, que es igual que Q. Y este es el primer ejercicio, el primer ejemplo de la ley de Gauss. Vamos con la ley del campo magnético. Para la ley del campo magnético tengo el ejercicio en el cual tengo una bobina de Tesla, la cual tiene 100 vueltas, tiene un radio de 5 centímetros, que el cual tiene una magnitud perpendicular a ella, y la cual tiene un campo de 0.5 teslas. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues vamos a calcular, digamos, el flujo magnético que va a generar a través del campo. Entonces, para ello tengo que calcular primero la superficie. La superficie va a ser igual al número de vueltas por pi por el radio al cuadrado, que el radio va a ser igual a 5 sobre 100 metros al cuadrado, lo cual me generará 5 al cuadrado sobre 100, cancelo un 100 con un 100, por pi metros cuadrados, que esto es igual a 25 sobre 100 pi metros cuadrados, que esto es igual a un cuarto de pi por metro cuadrado. Esto es igual a la superficie. Teniendo en cuenta eso, pues vamos a calcular el valor del flujo. ¿Cómo calculo el flujo? El flujo es igual al número de vueltas por, ya calculamos un cuarto de la superficie de pi, que es la superficie, por el valor del campo, que es 0,5 teslas, por el coseno del ángulo. Recordemos que al ser perpendicular, digamos que va a estar chocando de esta manera, y al ser coseno, pues el coseno es 0 grados. Entonces, viendo el flujo magnético que va a generar va a ser igual a este 0,5 lo voy a expresar como 5 sobre 100, y cancelaré este 100 con este 100, me queda que el coseno de 0 es 1, me queda que 5 cuartos de pi metros por teslas, pues recordamos que es Weber, que es la unidad del flujo magnético. Prosiguiendo con los ejercicios, vamos con la ley de Faraday. En la ley de Faraday podemos encontrar cómo un campo magnético puede alterar un campo eléctrico de la siguiente manera. Entonces tenemos una bobina la cual tiene una superficie de 0.3 metros cuadrados y tiene un número de vueltas de 10,
con un campo magnético de 0.1 Tesla siendo perpendicular, digamos, a donde va a estar el flujo eléctrico, con una velocidad angular de 12.57 radianes sobre segundo, calculamos el potencial eléctrico que va a generar. Entonces, de cómo se va a generar, digamos, el campo eléctrico que él va a generar, simplemente pues reemplazamos. El campo eléctrico va a ser igual a 10 por 0,3 metros sobre segundos por 0,1 telas por el T como tal, no el W, sino digamos el valor de la velocidad angular en cuanto va a generar el cambio, para que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de generar cualquier tipo de ecuaciones. Entonces, SW 12.57 por el seno del factor inicial. Y recordemos que el factor inicial siempre va a estar catalogado, pues a menos que las condiciones del problema nos indique como 0, más el factor de W 12.57 por T, que T es el factor de tiempo. Entonces, tratando de organizar más o menos la idea, da 3, 0,3 por 12.57 seno de 12,57 T, que esto nos da aproximadamente, según mi calculadora, 3.77 seno de 12,57 T. Esto es un voltaje. Recordemos que es un campo eléctrico. ¿Y esto qué nos está tratando de decir? Pues nos está diciendo que esa bobina lo que está generando es un voltaje sinusoidal con una frecuencia, digamos, de una tasa de conversión de máximo de 12.57 segundos. Cada ese tiempo pues va a volver a iniciar, digamos, la frecuencia, va a volver a iniciar de cero, y con una amplitud máxima en voltaje de 3.7, casi 4 voltios. La ley de Ampère. Como dijimos, la ley de Ampère pues nos describe como un campo eléctrico me genera un campo magnético. Entonces, por medio de lo siguiente también podemos sacar diferentes tipos de información. Ejemplo, en este caso un solenoide me produce por medio del número de vueltas y con una constante, y la corriente, dependiendo de la longitud, pues puedo saber toda la información referente a él. Por ejemplo, si en este caso pues me falta el número de vueltas, que no lo tengo, entonces simplemente reemplazando la información correspondiente me indica que 0,1 va a ser igual a 4 por 10 a la menos 7 pi por 12 amperios por n sobre 0,05, pues debe darnos pues más o menos la información. Entonces 0,1 por 0,05 sobre 4 por 10 a la menos 7 por 12 debe ser igual a n, lo cual nos indica que aproximadamente n tiene que valer 332 espirales para tener el cálculo real. Si quieren, pueden hacer la ecuación y así mismo la ley de Ampère queda resuelta.